Buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá. Este programa que se ha convertido más que un programa en una gran familia que trata temas sobre el misterio, sobre el periodismo de misterio. Hablamos de alguna manera de ovnis, de actos paranormales, de animales misteriosos, pero esta noche traemos un tema que tiene que ver con el misterio más grande casi de la historia, o algo que está dentro de su cabeza y de la mía. Les estoy hablando de la mente humana, y la mente humana tiene algo, tiene un espacio que ha sido censurado durante milenios, algo que nos da la vida. Si no tuviéramos eso, no estaríamos aquí. Les estoy hablando del sexo, y el sexo durante mucho tiempo ha sido considerado prohibido, censurado, como algo también denigrado. Hoy vamos a mostrarles casos impresionantes. Hoy vamos a presentarles nuestro especial sobre misterios del sexo. No existe misterio más grande que el de la mente humana. Durante milenios los seres humanos hemos amado, querido y sufrido, y detrás de todo solo han quedado ruinas. Ruinas majestuosas que nos colman de misterio. Ruinas como las de los templos de Khajuraho, construidas en el siglo IX en India y que exhiben esculturas que muestran extrañas relaciones eróticas y posiciones sexuales. Hombres con animales, parejas felices, grupos y tríos que se complementan sobre las ocres paredes milenarias. ¿Por qué están allí? ¿Describen estas imágenes el deseo y la pasión de una antigua sociedad o sentimos lo mismo que sus constructores? En los últimos años, la ciencia ha descubierto que nuestra mente es más compleja de lo que esperábamos y que detrás de ciertos comportamientos existen misterios que todavía nos cuesta comprender. Misterios que durante años fueron catalogados como aberraciones, desviaciones o perversiones y que hoy conocemos como parafilias, formas de explorar y sentir el mundo que pueden estar tan cerca a usted que lo sorprendería. Formas de expresar y de sentir extrañas conexiones con el placer. De eso se trata el tema de hoy. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar más bien de esos comportamientos que podemos tener todos o que tienen algunas personas que han sido censurados durante milenios y que realmente pueden ser parte de la normalidad, de la cotidianidad, o pueden tal vez ser también parte del crimen. Hoy vamos a tener dos invitados especiales. El doctor Pablo Vallejo, que además es el director del Sex Lab, una de las pocas instituciones, de los pocos laboratorios sobre sexualidad que hay en América Latina. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted. Y también estamos con Edwin Olaya, que es perfilador, además es un estudioso de psicología y que conoce muy bien estos temas. Muy buenas noches, Edwin. Esteban, muy buenas noches, gracias por la invitación. Que además es escritor. Y quiero contarles que ustedes, como parte de esta familia, pueden comunicarse con el numeral de hoy, que es Sexo Más Allá. Escriban en Twitter todas sus preguntas para los doctores como Sexo Más Allá. Si tiene algún caso personal, algo que quiera relatarnos, algo que a usted le ha pasado, también lo puede hacer allí con el numeral Sexo Más Allá. En la segunda hora vamos a recibir llamadas. Cualquier pregunta que quiera hacerle a estos expertos sobre conductas sexuales, sobre misterios sexuales, sobre algo de su vida o algo que haya vivido, también lo puede hacer, solo con ese tema hoy, porque siempre nos llaman para otros temas, estamos en directo, por eso a veces nos equivocamos, pero esto es televisión en directo, como un poco lo hacen. Bueno, yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es normal y qué no es normal en el sexo, doctor Vallejo? Bueno, la normalidad en el sexo, como en casi cualquier cosa, depende de la cultura donde nos encontremos, del momento, y hay que tenerlo en cuenta siempre mirándolo desde la sociedad en la que estamos.
En el antiguo Egipto eran normales unas cosas que ahora, por un motivo X o Y, ha cambiado, y probablemente en el futuro la normalidad en el sexo sea algo muy diferente, incluso inimaginable. Sexo con robots, por ejemplo, podemos llegar a ser normal en un futuro quizá no tan lejano, puesto que ya está pasando. Sí, es que doctor, uno se pone a mirar, por ejemplo, nosotros estuvimos en varias sex shops, más adelante les vamos a contar, y hay cosas que para nuestros abuelos hubiera sido un escándalo y que ni existirían. Hay máquinas que verán más adelante que son increíbles. Tal vez no sabemos qué nos depara el futuro. Edwin, doctor Olaya, pero hay una línea muy tenue entre los gustos y los deseos y el crimen. Por supuesto. ¿Cómo se llega, por ejemplo, a romper esa línea? Bueno, esto está muy relacionado con lo que decía Pablo hace un momento, y es que la normalidad no solo depende de la sociedad, de la cultura, sino que la normalidad va teniendo cambios a medida que pasa el tiempo. Es así que hace un tiempo la masturbación, el homosexualismo eran considerados conductas aberrantes, desviadas, y por lo tanto eran penadas, algunas de ellas eran penadas. Es efectivamente cuando ese comportamiento sexual, entrecomillado, desviado, afecta a otras personas que desde el punto de vista legal ya empiezan a tomarse medidas, ¿sí? Entonces tenemos todo un espectro de delitos sexuales, ¿sí?, en donde quedan inmersos muchas de las parafilias, de los trastornos parafílicos. Bueno, antes de hablar de parafilias y de ver a profundidad estos temas, quiero que ustedes observen esta nota que les va a contar sobre una cultura de la cual nosotros somos hijos, de los romanos. Hay muchas películas sobre romanos que nos hablan de las bacanales, de las orgías, hay muchas imágenes que nos muestran a los romanos como unos degenerados. Pues bien, ¿qué tiene que ver el sexo y Roma? En la siguiente nota vamos a dar un pequeño recorrido histórico. Hablamos un idioma derivado de su lengua. Nuestro derecho se basa en su idea de justicia. Fueron la cultura más poderosa de la antigüedad, una civilización que cambió la historia de la humanidad y que hoy recordamos como el Imperio Romano. Fueron épocas de guerras, gloria y poder. Sus costumbres y su forma de vivir están tan alejadas de nosotros que nos escandalizarían. Costumbres como las que tenía Cayo Julio César, quien gobernó entre los años 37 y 41 después de Cristo y que fue conocido como Calígula. Según las crónicas, Calígula mantuvo relaciones sexuales con 3 de sus hermanas y lo hacía mientras torturaban frente a él a sus esclavos. Sus descomunales orgías han sido recordadas por sus excesos y han sido retratadas en obras de arte y películas como la producida por Tinto Brass en 1979. De esa misma época proviene la palabra fornicar, pues las prostitutas romanas solían atender al aire libre, debajo de los arcos de la ciudad, que eran llamados fornices. Igualmente sorprendentes son sprintias, monedas que muestran escenas eróticas y que se cree eran usadas para pagar prostitutas, instauradas por el emperador Tiberio debido a la gran cantidad de meretrices que prestaban sus servicios a lo largo del imperio. Al final Roma cayó, sus ciudades quedaron en ruinas y sus costumbres pasaron a convertirse en pecados o fantasías. Bueno, Roma, la gran cultura milenaria de la cual surgió en parte nuestra cultura. Como decía la nota, nuestro idioma es parte del latín, o viene del latín, que era el idioma del Imperio Romano. Las monedas, las historias de Calígula, todas estas cosas, doctor Vallejo, que nos cuentan de los romanos, para ellos, por ejemplo, las orgías eran algo normal. Sí. Y para nosotros sería algo que no es normal. ¿Por qué para nosotros no y para ellos sí? ¿Usted qué diría como sexólogo? Bueno, simplemente ha ido pasando el tiempo. Antes las cosas se hacían, quizá no había tanta influencia de la religión, no había tanta influencia de cualquier moralismo que pudiera haber. Era algo que se hacía, no existían los medios de comunicación, al menos no como los entendemos ahora mismo. Entonces las cosas han ido cambiando simplemente. Yo creo que no hay que buscarle tampoco algo más trascendental. Antes se hacían grandes comilonas, se hacían orgías a partir del vino sobre todo, y ahora mismo pues eso simplemente no lo hacemos, probablemente por una permeabilidad con la religión, pero también porque los tiempos van cambiando.
Y lo que hoy, por ejemplo, nos parece aberrante y horrendo puede convertirse en algo cotidiano en un futuro próximo, por ejemplo. Sí, claro, perfectamente. Y de hecho, lo que comentábamos antes, no solo a través del tiempo, sino en este mismo momento la homosexualidad se puede penar con la pena de muerte en muchos países. Entonces depende de la situación, del contexto, de la normatividad, de lo que es común observar y que es común que suceda. Eso es finalmente lo que acabamos viendo todos o entendiendo todos como lo normal. Ajá. Doctor Olaya, le quería preguntar, en el mundo romano, por ejemplo, usted ve a un Calígula que se acostaba con sus hermanas, que cometía incesto. Dentro de ese mundo era algo escandaloso, pero se permitía. En nuestro mundo también hay cosas que son criminales que se permiten, tal vez, por ejemplo, en las familias. No es tanto que se permitan, sino que están cubiertas por el tema social de una familia, de un contexto cultural particular. En ese orden de ideas no podemos desconocer el fenómeno del incesto, ¿sí? En donde en algunas ocasiones vemos hay unos matices de pedofilia ocasionalmente, y sigue sucediendo, pero eso está más influenciado por factores sociales, culturales, muy tradicionales, arraigados en estas familias, pero no es que se permitan. Otra cosa es que quedan fuera del espectro, del foco real de ejecución de la ley. Bueno, hay un montón de comportamientos que vemos todo el tiempo. Yo estoy rodeado de varios objetos, esposas como estas que nos prestó la guía Cereza, que es una tienda erótica, y también látigos como estos que también nos prestó. Ahí en Twitter hay varios que nos están ya escribiendo sobre esto, y varias personas antes de comenzar el programa con el numeral de hoy, que es Sexo Más Allá, ya empezaron a escribir, sí, aquí está, estos juegos, que el numeral de hoy que es Sexo Más Allá, ya nos habían dicho cosas como que a ellos les gustaba, por ejemplo, las chicas gordas. Alguien nos está escribiendo. ¿Eso es algo malo? Él dice que está obsesionado con las chicas gordas, que solo le atraen las chicas gordas. No, en absoluto. No tiene ningún tinte de extraño, ni de filia, ni nada así. Simplemente le gustan las mujeres, unas características particulares dentro de las mujeres, pero no tiene ningún tipo de problema. Todas las preguntas que quieran con el numeral Sexo Más Allá. Más adelante Joana Arenas va a venir aquí y se las va a hacer a ellos. Sobre estas, digamos, sexo que se ha escondido, que la gente no cuenta, pero que ustedes tal vez han vivido. Bueno, doctor Olaya, yo le iba a hacer otra pregunta sobre ese tema. Hay también crímenes cuando ya esto se vuelve exacerbante, que llegan a ser horrendos y terribles. ¿En Colombia pasan cosas así? Claro, es evidente que, y con Esteban que lo hemos hablado en otros espacios, muchos casos de asesinos en serie, ¿sí? Todo lo que hacen con sus víctimas, si bien es cierto hay un tema de motivación y demás, en el fondo también hay un trastorno, la presencia de algunos trastornos parafílicos, ¿sí? Si pensemos en un caso muy recordado, tristemente recordado en Colombia, que es el de Luis Alfredo Garavito, ¿sí? Su selección de víctimas no solo estaba dada por la vulnerabilidad, sino porque él tenía una atracción sexual hacia los niños, y ya de plano estamos ingresando al plano de un trastorno parafílico. Pero asimismo, ¿sí? La ejecución de lesiones reiteradas que no llevaban a la muerte, sino que lo que hacían era provocar dolor constante en las víctimas, eso asimismo era una fuente de placer, y estamos hablando de que del sadismo. Ahí ya hay dos cosas. Vamos a explorar bien esto de las parafilias. Ustedes con ese numeral que tenemos hoy, que es Sexo Más Allá, nos pueden contar todo lo que quieran. Y ya volvemos después de comerciales porque vamos a mostrarles el mundo del BDSM o del bondage que hay en Bogotá, que los va a dejar alucinados. Ya volvemos. Continuamos en Más Allá con este tema que ahora sí es apasionante, los misterios de esa parte de nosotros, de nuestra sexualidad que muchas veces se esconde, eso que la gente no reconoce. Y miren que en la historia ha habido muchos casos que pueden ser para nosotros curiosos, que para muchos otros son simplemente algo que es una expresión de sí mismos. Observen la siguiente nota en la cual explicamos algunos de estos aspectos de la vida humana. La humanidad nunca ha sido la misma. Vivimos en un mundo cambiante donde nuestras creencias y valores se transforman a través del tiempo. Amor y sexo son palabras que pocas veces se han mantenido unidas y que en otros tiempos parecen perderse entre las brumas del misterio.
como en la antigua Esparta, en donde el adulterio femenino era permitido, siempre que el amante fuera de mayor estatura y musculatura que el marido engañado. O en la Edad Media, cuando el Papa Juan XII dedicó su vida a mantener relaciones sexuales con decenas de creyentes, llegando a ordenar obispo a un niño de 10 años, hermano de una mujer que pretendía, lo que causó el rechazo del pueblo, hasta que fue asesinado por el esposo de una joven, quien le propinó varios martillazos. Varios siglos después, en el siglo XIX, en China se desarrolló una fascinación por los pies de las mujeres, lo que provocó que las niñas fueran vendadas para que sus extremidades no crecieran, por lo que muchas crecieron con los pies deformes. Asimismo, en la actualidad existen algunos comportamientos que pueden parecernos extraños y que han sido catalogados por la ciencia como parafilias. Formas de acceder al placer como la dendrofilia, que sucede cuando las personas se excitan solamente al frotarse contra arbustos o árboles, o la estigmatofilia, cuando la excitación aparece frente a personas con tatuajes, piercings o cicatrices. Avisofilia, la excitación sexual solo se produce cuando la pareja es coja. La historia y la humanidad es diversa, y nuestras formas de relacionarnos es tan misteriosa como lo que sucede en cada una de nuestras cabezas. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero yo sí tengo una pregunta para el doctor Vallejo, que es el director del Sex Lab de la Universidad Konrad Lorenz, donde tiene un centro de investigación sobre sexualidad humana. Esto que vimos al final, la dendrofilia, personas que sienten atracción hacia las plantas, mucha gente dice son parafilias, pero casi nadie nos lo define. ¿Qué son las parafilias y qué es un trastorno parafílico, que es algo distinto? Bueno, una parafilia simplemente sería obtener placer sexual o excitación sexual a través de cosas que por su naturaleza no deberían generarlo. Por ejemplo, un árbol. Un árbol en principio no debería generar excitación. Sin embargo, cuando una persona se lo genera, estaríamos hablando de una parafilia. Esto puede suceder con objetos que son muy comunes, podría suceder con árboles, con personas cojas, como se ha comentado, o personas, por ejemplo, jóvenes, niños, y en ese caso siempre estaríamos hablando de un trastorno parafílico. El trastorno parafílico se diferencia de la parafilia simplemente en que no genera ningún tipo, o sea, genera malestar o para uno mismo o para terceras personas. Hay parafilias que siempre van a ser trastornos parafílicos y delitos, y hay otras veces que depende de las sensaciones que le genere a uno. Por ejemplo, a mí me podría excitarme ponerme ropa de mujer, pero si eso me genera un conflicto personal con mi orientación sexual, con mis gustos y me hace sentir mal, entonces ya no va a ser una parafilia y sería más bien un trastorno parafílico. Muy bien, y aquí hay gente que nos escribe, Vida Paranormal, Bracamonte Blue nos está escribiendo algo que es una pregunta para usted. ¿Es una parafilia la gente que le gusta tener sexo con muertos, la necrofilia? Sí. ¿Y esa parafilia es dañina, por ejemplo? Yo creo que sí, al menos en la sociedad actual en la que nos encontramos. Siempre hay que contextualizarlo en el momento actual, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera. Hoy en día tener sexo con los muertos está muy mal visto, tiene muchas consecuencias y digamos que sí sería con un árbol. Sería un trastorno parafílico. Sí, no es lo mismo que con Sí, un árbol, sí. o sea, es otra cosa. Doctor Olaya, esto que nos están contando de que hay una cosa que son trastornos que sí hacen daño y otros que son parafilias que no hacen daño, que van hasta ahí, ¿puede hacer que una persona pierda el control, por ejemplo, si está llegando a un nivel muy exacerbado de trastorno parafílico y haga daño a sí mismo y a los demás? Por supuesto, hay algo que se llama la compulsión y eso también funciona en este tema, y es cuando tenemos que recordar que estamos hablando de sexo. ¿Sí? Y en ese orden de ideas el sexo necesariamente va a traer consigo ¿qué? Placer. Entonces, desde un punto de vista neurológico se van a activar una serie de estructuras del placer, y cuando yo me siento muy bien, yo voy a querer seguir sintiéndome bien, y en algunas personas eso va a generar una ¿qué? Compulsión. Entonces va a querer acceder más a cierto tipo de instrumentos, a cierto tipo de personas, en este caso, por ejemplo, de los cadáveres, ¿sí? Que a propósito, en Colombia hay un delito denominado irrespeto a los cadáveres, ¿sí? Y en ese orden de ideas, la necrofilia podría caber en ese tipo penal, ¿sí? Sin embargo, en otras culturas, sostener sexo con el cadáver, por ejemplo, de la esposa,
es una manifestación de duelo y de amor por el ser perdido. Bueno, eso es realmente demente. Un saludo grande a BDSM Colombia, una comunidad de bondage que nos ha colaborado con fotografías. Pero miren, generalmente los colombianos somos como muy tapados, como que no decimos lo que es. Por eso hicimos este programa. Y Joana Arenas, nuestra productora, nuestra realizadora, fue hasta un lugar donde muchos colombianos a escondidas sacan lo que son o lo que desean, que no tienen ningún problema. Fue hasta una sex shop, hizo un reportaje y encontró cosas increíbles. Encontró lo siguiente. Las parafilias o prácticas sexuales no convencionales poco a poco van ganando terreno. Por eso es habitual encontrar lugares como estos, una tienda sexual donde usted puede encontrar cualquier tipo de elementos para así hacer realidad sus fantasías sexuales. Yasmín es la persona encargada de atender en esta tienda erótica. Lleva 3 años realizando este trabajo y se ha encontrado con clientes e historias bastante curiosas. Fue bastante incómodo al principio porque me daba mucha pena, habían cosas que yo no conocía, que no sabía que existían, pero ya a medida del tiempo ya las fui conociendo y ya se va pasando y ya es como muy común. ¿Qué tipo de clientes son los que llegan a esta tienda? Bueno, el tipo de clientela más frecuente son las mujeres, somos las que más venimos a la tienda, igual la tienda digamos está un poco más hecha para nosotras las mujeres, ya luego vienen los hombres, tenemos también un bastante gremio de LGBTI. Aquí se pueden encontrar desde los productos más habituales hasta los más extraños. Lo más popular serían como estos que están acá, que son lubricantes. Acá ya variamos lubricantes tipo de qué. Hay lubricantes para mujer y lubricantes para hombre. Tenemos velas para hacer masajes, son un éxito, tienen feromonas. Entonces es una vela que tú la enciendes, esto ya es para un plan más romántico. También tenemos retardantes para los hombres, pues para que son lo que más llevan. Lo más extraño ya nos diríamos como para la juguetería realmente. Hay juguetes extraños, hay desde cola de zorros hasta un robot que simula penetración. Digamos que eso son cosas extrañísimas de las que vendemos acá. Tenemos vibradores que estimulan el clítoris, que estimulan punto G, con vibraciones ya de muy alta gama. Sadismo, masoquismo, fetichismo son algunas de las prácticas sexuales que se llevan a cabo desde la antigua Roma, pero por el tema del tabú siempre han estado guardadas. Poco a poco se habla más abiertamente de este tema. Y hablando ya de fetiches como tal, ¿cuáles son los más usuales, los que más le piden? Bueno, acá se pide mucho el tema del cuero, los látigos, esposas. Ahorita está cogiendo mucho furor el tema de personificarse o de hacer como si uno personificase en animales. Entonces, sí, vender como disfraces de animales o el collar como si tú fueras un perro. Claramente, el sexo es un tema de evolución y de gustos. Hay muchas cosas extrañas que se hacen, que dicen, que vienen y me comentan, pero mira que son parejas muy sanas, son parejas felices. Ya es como más el tema de conocerse y de llegar a uno decir y dejar de tener ese miedo con las parejas y uno decirle, ve, a mí me gusta esto porque no experimentamos. Desde que se habla y se respete y se haga con amor y que a uno le guste, me parece que está súper bien. Bueno, muy buena nota la que nos hace Joana Arenas y en este momento, como estamos en directo, quiero saludar a Vida Arturo, Vida Paranormal Colombia, un abrazo a ellos, el Caballero Oscuro que nos escribe con el numeral que es Sexo Más Allá. Doctor Vallejo, es que yo vi en la nota algo muy interesante. Ella decía que eran parejas muy sanas las que acudían ahí. Antes, hace unos años, esos espacios eran imposibles. La sociedad está cambiando. ¿Esto puede hacer que la gente sea más feliz? ¿Compartir, por ejemplo, estas experiencias, ir a un lugar así? Yo creo que sí. Yo creo que uno siempre que disfrute del sexo va a ser más feliz. Los sexos te ofrecen un repertorio muy amplio de objetos, lubricantes, esencias, etcétera, etcétera, lo que puede enriquecer la vida sexual de las personas. Entonces, teniendo en cuenta esto, no sorprende que las personas que vayan sean felices y que además ahora sean más mujeres las que acuden, ¿no? Eso es. ¿Por qué usted cree que van más mujeres a un sex shop primero y por qué el juego de rol, el disfrazarse? Bueno, primero, estoy absolutamente convencido de que ese tabú que rodeaba el sexo, poco a poco se ha ido derribando y eso ha favorecido que las personas se acerquen más a esa experiencia del disfrute.
no el sexo por la reproducción, que era un concepto muy de la religión, sino ahora el sexo como experiencia de disfrute, de crecimiento incluso de pareja y de satisfacción personal, como lo indicaba el doctor Vallejo. Entonces no es de extrañar que las mujeres también tomen la iniciativa y se acerquen precisamente porque venimos de décadas, siglos de represión sexual hacia las mujeres y ahora los cambios han dado lugar a que ellas puedan manifestar y querer el placer. ¿Qué piensa usted de lo que estamos hablando? Sí, totalmente de acuerdo. Los roles tradicionales de géneros decían un guión muy claro, y es que los hombres eran los activos, los que tenían que iniciar el contacto sexual, buscar cualquier tipo de material, comprar los condones, por ejemplo, pero ahora mismo esos roles tradicionales de género los estamos destrozando. Las investigaciones que hacemos nosotros así lo demuestran, y las mujeres van más a los sex shop, ya cargan condones sin ser estereotipadas, ese tipo de cuestiones que indican que la sociedad está evolucionando el sexo y que estamos rompiendo el tabú. Efectivamente, por Twitter, con el numeral Sexo Más Allá, nos dice Juliana, que es punco periodista, que habíamos tenido un error en el lenguaje al decir gremio LGBTI de la entrevista. Sí, es comunidad LGBTI, es una parte de lo que somos. De verdad fue una expresión que yo creo que no tiene ningún condicionamiento. Lo que queremos hablar hoy es precisamente eso, y nos pregunta alguien acá, Álvaro Prieto, que si las fantasías sexuales, como pensar a alguien o pensar en alguien, si son extrañas, se pueden convertir en parafilias. Por ejemplo, si tiene fantasías con un árbol, así nunca lo vaya a hacer. Bueno, las fantasías sexuales ayudan a tener deseo sexual y por eso es un papel muy importante. La gente que no suele tener fantasías sexuales le cuesta luego tener más excitación y mayor deseo. ¿Qué es lo que pasa? Que está en la cabeza, es un pensamiento que tenemos y entonces no hay demasiado problema. La cuestión es que cuando sean algo quizá tan inocente como con un árbol, no hay demasiado problema. Pero cuando son fantasías sobre algún tipo de delito, pedofilia o algo así, existe el riesgo de que al final la conducta se lleve a cabo. Y entonces tendríamos que controlar ese tipo de cuestiones. Ya nos vamos a ir a comerciales, pero brevemente, ¿alguien que está obsesionado con una fantasía sexual agresiva puede convertirse en un delincuente? Por supuesto. Y eso... Si hay un componente violento y agresivo dentro de esa fantasía, la persona va a querer llevarla al plano de lo real. Bien, vamos a comerciales y volvemos con lo mejor, porque vamos a tener en exclusiva a la comunidad BDSM de Colombia y vamos a ver cosas increíbles que ustedes no creen que suceden aquí en Bogotá. Ya volvemos. Y bueno, continuamos esta noche en Más Allá con estos misterios de la sexualidad humana. Y vamos a entrar a uno que se ha vuelto súper popular porque aparece en las series de televisión, en unas novelas como Las 50 sombras de Grey, en un montón de películas, que es el BDSM, el bondage. Y quiero preguntarle al doctor Vallejo, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es el bondage? ¿Qué es el BDSM? Bueno, el bondage es simplemente una práctica sexual, una serie de conductas sexuales que están dentro, digamos, de lo que llamamos una sexualidad un poco común o no la convencional, digamos. Y BDSM, las siglas, tienen varias cosas, tienen una cuestión de bondage y disciplina, dominación y sumisión y sadismo y masoquismo. Muchas veces se habla del sado o el sadomasoquismo como el BDSM, pero digamos que el BDSM engloba una filosofía un poquitín más grande, más cuestiones y más sexualidad. Bueno, y en el BDSM o en el bondage hay dos papeles que se juegan. Uno es como el dominante y otro es el sumiso. Algunas personas llegan a decir que todos somos dominantes y sumisos en todos los aspectos de la vida, pero allí se significa más fuerte. ¿Por qué creen que es un dominante y qué es un sumiso en ese aspecto, Bueno, doctor precisamente Olaya? como lo estaba señalando el doctor Vallejo, el BDSM en sus propias siglas ya está planteando las reglas de juego, ¿sí? Sus principios, más bien sus principios básicos, y entre ellos está la disciplina, no solo de quien domina, sino de quien es sumiso, sino de ambos. Pero teniendo en cuenta que esta es una práctica consensuada, sensata y segura, es que cada una de las personas que participa va a asumir de acuerdo a sus gustos y a sus preferencias un rol de dominancia, que en algunos casos con ciertas mujeres, por ejemplo, alcanzan el término de dominatrix, es decir, una dominante profesional, ¿sí?, que puede ejercer poder, control, dominio sobre otra persona, que asume un rol sumiso porque es así que encuentra el placer sexual. De modo que ese rol de dominancia, sumisión, no es impuesto, es una elección.
y en esa elección consensuada es que participan las personas. O es alguien que simplemente siente que va a ser el dominante, como este señor que es una persona valiente, que hace parte de la comunidad Bondage de Bogotá. A ellos un abrazo grandísimo y que frente a cámaras, como casi nunca sucede en el mundo, nos va a contar qué es lo que siente y cómo comenzó en esto del BDSM. Mi nombre es Luis, tengo 40 años y llevo alrededor de unos 15 años practicando el BDSM. El BDSM es el intercambio erótico de poder, la entrega de autonomía personal a otra persona dentro de un contexto erótico. Incluye prácticas como la dominación, como las ataduras. Alrededor de hace más o menos unos 15 años comencé con una pareja con la que tenía. Comenzamos simplemente como a tener como intimidad de una manera más agresiva. Y llegó un momento en que tuvimos que hablar de eso y decir, pues, cómo definir qué era lo que nos gustaba y comenzar a estudiar sobre el tema. La práctica como más clara que envuelve todo lo que tiene que ver el BDSM es la dominación, que es el intercambio de poderes, que una persona te entregue a ti parte de su autonomía para que tú la administres. Eso quiere decir que la otra persona está dispuesta a recibir órdenes, a hacer tareas, todo totalmente discutido y consensuado entre ambas partes o más partes. Las prácticas pueden ser desde hacer tareas como enviar constantemente selfies eróticas o lo que sea, hasta ordenar que lleven algún tipo de ropa o que no la lleven, como por ejemplo no llevar ropa interior o alguna cosa así. Y de ahí en adelante todo lo que a la pareja le guste y con lo cual se sienta cómoda practicando. Yo practico el rol de dominante, es decir, el que administra o se encarga de la autonomía que la otra persona libremente entrega. Es algo que, como todas las otras prácticas sexuales, se siente, es algo que simplemente con lo que te sientes no solamente más cómodo, sino que además te gusta. La idea es que ambos se diviertan y por eso es que se hace una discusión, se definen las prácticas desde antes, también los límites, las cosas que la otra persona no quiere que suceda. Bueno, un testimonio valiente, el de la persona que estuvo con nosotros, que hace parte de la comunidad y que además las fotos que vieron, todas son de Colombia. Son de Colombia y son del festival BDSM de aquí de Colombia, que generalmente la gente piensa que eso no sucede y hace muchos años se veía a estas personas como personas enfermas. Hoy nos damos cuenta que no es así. ¿Es cierto, doctor Vallejo? Sí, el BDSM era un tabú, lo sigue siendo, desafortunadamente, pero la sociedad va cambiando. Hay que tener en cuenta que hay muchos niveles de BDSM. El que hemos visto en las imágenes es un nivel bastante alto, pero hay que considerar que cualquiera que practique un poco de agresividad, y con esto no me refiero a nada negativo, sino un mordisco un poco más fuerte de lo debido, un pequeño arañazo, ya está empezándose a iniciar dentro de este mundo. Lo que hay que considerar es que esto siempre tiene que ser algo pautado, hablado, consensuado con la pareja, que los dos quieran, que no se haga un daño más allá, más grande del que se quiera. Hay que considerar que finalmente esto tiene una base biológica detrás que explica por qué un poco de dolor puede hacer que el sexo sea un poco más placentero. ¿Cuál es esa explicación? No, simplemente, por ejemplo, el cerebro nuestro genera una sustancia que todo el mundo conocerá, que son los opiáceos. Nuestro propio cerebro genera opiáceos, endorfinas y otras sustancias cuando se genera dolor. Estas mismas sustancias, además de anestesiar un poco, lo que hacen es una especie de euforia, de mayor satisfacción, y eso se acaba conjugando entre todas las sustancias que se están liberando en la sangre. Wow, es interesante porque es algo biológico también. Sí, tienen la base. Wow. Doctor Olaya, puede que haya personas que tengan inclinaciones por practicar esto, pero que ellos mismos se cohíben y que asimismo estén sintiéndose tan mal en esa represión que su vida la sientan más triste, deprimida o algo así, o simplemente esto es algo que aparece por voluntad propia y yo quiero probar.
No, pensemos que esto tiene tanto psicológico, componentes psicológicos, como biológicos, tal cual lo acabamos de ver hace un momento. Por lo tanto, es una serie de factores muy fuertes que influyen en la conducta de la persona. Por lo tanto, así como muchísimas otras situaciones son susceptibles de represión, ¿sí? En este caso, ese tipo de conductas sexuales también. El problema es que si la persona en realidad ve que ese es su camino y lo que hace es reprimir, va a aumentar su malestar, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, este tipo de grupos que realizan prácticas BDSM prácticamente son una válvula de escape, ¿sí? Aceptada, normada, regulada, para darle rienda suelta precisamente a esa serie de fantasías y pulsiones biológicas. Cuando se reprime, se aumenta mucho más el problema. Bueno, señores, ahí tienen el numeral Sexo Más Allá. Ya viene Johanna Arenas desde el estudio 23 a contarnos y a decirnos sus preguntas. Y además, una cosa muy interesante, vamos a abrir las líneas, estamos en directo. El que quiera contar su experiencia o hacer una pregunta a los doctores lo puede hacer. Ahí están los números, anótenlo. Será en el siguiente bloque. Ya volvemos en Más Allá. Seguimos en Más Allá en este lunes festivo en el que exploramos los misterios del sexo, los misterios de algo que todos nosotros tenemos. Y es el momento en que Johanna Arenas, desde el estudio 22 de Red Más Noticias, nos envía o nos narra lo que ustedes escriben con el numeral Sexo Más Allá. Buenas noches, Johanna. Hola Esteban, muchas gracias a todos los que nos escriben a través del numeral Sexo Más Allá. Les recordamos que también nuestras líneas telefónicas están abiertas por si quieren preguntarle algo a los psicólogos o si acaso tienen alguna historia para contar. Por acá está Juliana, que pregunta: ¿qué lleva a las personas a que sientan más placer con un objeto que con otra persona? Bueno, doctores, ¿qué pasa con eso? Con un objeto más que con una persona. Sí. Los objetos pueden llegar a tener una frecuencia muy alta, los vibradores, por ejemplo. En la tienda estamos viendo algunos vibradores que pueden llegar a costar hasta $500,000 de pesos. Y adquieren una frecuencia que es imposible que ningún ser humano alcance de ninguna de las maneras. Entonces, nos venció la tecnología. Nos venció la tecnología, hemos quedado atrás. Por eso, finalmente, una de las terapias que se inició en la psicología y en sus orígenes era con vibradores. A las mujeres que eran histéricas se les masturbaba con una especie de vibradores y se inventó de esa forma, de hecho. Wow, ese era Freud, ¿cierto? Sí, empezó todo en esa corriente, sí. Johanna. Por acá también está Arley González, que nos dice lo siguiente: pienso que el sexo es algo completamente normal, pero ya es absolutamente errático llevarlo a ámbitos morbosos y sádicos. Esa es la opinión de él. Doctor Olaya, ¿qué piensa? Sí y no. Recordemos que estamos hablando de conducta humana y por lo tanto es absolutamente relativa, ¿sí? La cuestión en realidad radicaría en el hecho de ver este tipo de comportamientos a la luz de la moral, de la ética, de turno en una sociedad particular. Claro, hay comportamientos que por supuesto son lesivos para la integridad de otras personas e incluso generan malestar para el mismo individuo. Sin embargo, hay que reconocer que el sexo hace parte del desarrollo humano y del bienestar psicológico de las personas. Ve, ahí me están escribiendo saludos a Vida Paranormal Colombia, después los vamos a buscar a ellos. Me están diciendo muchos que yo dije lunes festivo, es que estamos en directo y siempre me equivoco, hombre. Es por estos látigos y esta vaina me pone nerviosos las esposas. Johanna, ¿qué más preguntas hay? Está también Vidal Arturo, que nos pregunta que si la ninfomanía sería un desorden parafílico. Doctor. No, la ninfomanía no tendría que ver con las parafilias, puesto que el objeto de deseo es las mujeres en este caso, porque en el caso de las mujeres sería, en el caso de los hombres, perdón, sería la satiriasis. La satiriasis, ¿y qué es la satiriasis? Lo mismo que la ninfomanía, pero en vez de una mujer que necesita mucho sexo, sería un hombre que necesita mucho sexo. Johanna, ¿alguna otra pregunta? Esteban, varias preguntas. Algunos están preguntando si tener sexo con muñecas inflables está dentro de las parafilias. Doctores. Desde que, bueno, lo que habría que decir es que si esa muñeca inflable como tal no es el objeto de atracción sexual de la persona, sino que es un complemento a su mapa del amor, mapa sexual entre comillas, no habría inconveniente. Sin embargo, cuando esa muñeca sí o sí
es el medio por el cual esta persona obtiene placer sexual, ahí ya estaríamos hablando de que podría haber un fetiche. Hay, por ejemplo, un famoso ladrón de cuerpos rusos que hacía muñecas con los cadáveres, no mataba a nadie, pero se volvió un problema para él y para la sociedad. Era profesor, además, lo capturaron. Joana, ¿alguna otra? Esteban, están aquí en nuestro set también muy interesados con el tema. Preguntan si ver a otra persona teniendo sexo, eso genera placer y si también incluye una parafilia. Doctor. Sí, puede incluir placer perfectamente. Estaríamos hablando en este caso de una parafilia que se llama voyerismo y sería un trastorno parafílico en el momento y en el sentido en que la persona observada no haya dado ningún tipo de permiso, ni quiera. Entonces, cuando tú observas a alguien teniendo sexo sin su permiso, sería un trastorno fílico, puesto que está generando un malestar a una tercera persona. Interesantísimo. Una última, Joana. Sí, Esteban. Por último está John F. Villa, que dice, ¿hasta dónde llega el límite de lo sano y lo insano en el sexo? Pues ahora parece desvanecerse en el libertinaje. ¿Qué piensan ustedes de la pregunta? Gracias, John F., por escribirnos, de verdad. Sí, yo creo que es una pregunta muy lógica. Es cierto que el sexo está cambiando mucho y muy rápidamente y para algunos nos puedes coger un poco desprevenidos. Pero hay que tener en cuenta que lo que es normal y lo que es normal debería estar delimitado por cómo nos sentimos nosotros y cómo hacemos sentir a los demás. En el momento en el que uno se siente cómodo haciendo eso, no hace mal a nadie, nadie está siendo molestado por eso, creo que no habría ningún problema. Ahora bien, cuando genera malestar a uno mismo o a los demás, entonces habría que realmente preguntarse si está bien. Bueno, y dentro del BDSM, que es donde pudimos nosotros entrar en exclusivo aquí en Red Más, en Más Allá, también hay otro espacio. Están los dominantes, que es el testimonio valioso que tuvimos ahora, y también están las personas que se consideran sumisas. Vamos a ver el testimonio de una mujer muy valiente que le cuenta aquí, por Más Allá del Mundo, su experiencia y su vida como sumisa. Observen la siguiente nota. Mi nombre es Lina, me desempeño en el rol de sumisa. Este es el rol de entrega de la voluntad a una persona dominante. Llevo aproximadamente 3 años en los cuales he venido descubriendo qué es lo que más me gusta, qué tipo de círculos quiero frecuentar. Mi primera experiencia en el BDSM fue investigando en internet, haciendo todo tipo de investigación académica y de lectura. Así llegué a un foro y empecé a contactar personas que tenían los mismos gustos que yo. Fue un poco duro pues decirle a mi pareja que tenía gustos distintos a los que él tenía y pedirle que por favor lo intentáramos, pero en realidad pues de eso se trata, de la relación. Entonces mejor si no funciona de ese modo y si no puedo ser sincera con mi pareja, no tiene sentido. Definitivamente yo no me siento atraída con mandar a personas, no me siento atraída con someterlos de algún modo. Descubrí que me gusta un montón la disciplina, me gusta un montón complacer y me gusta un montón las sensaciones o la sensación que se siente al entregar la voluntad a otra persona para que ella tome decisiones sobre eso que se entrega. Atender al dominante, cocinar, arreglar las cosas, alistar los zapatos del dominante, son cosas que no están muy relacionadas con el ámbito sexual, sino pues es como más interno, más de los sentimientos. Un testimonio valiente, gracias a ustedes, a la comunidad BDSM, y gracias también a todos estos objetos que, por ejemplo, tenemos acá, los consiguen en la Guía Cereza, que también tiene una comunidad donde pueden encontrar personas que tienen otras visiones del mundo y de pronto tal vez sea la suya, sin hacerle daño a nadie. Doctor Vallejo, usted que es director del Sex Lab de la Universidad Conrad Lorenz, le quería preguntar sobre esa nota. Ella nos cuenta que es sumisa, que la sumisión no es solamente directamente sexual, sino que es su vida, que es arreglarle al dominante los zapatos, atenderlo. ¿Todo eso hace parte del ámbito sexual? ¿Todo, la vida completa de todos nosotros? ¿O es simplemente un aspecto pequeñito?
Pues quizá habría que preguntarle mejor a ella. Sí. La verdad es que no sabría, pero dentro del rol que está haciendo es un rol del BDSM. Como he dicho antes, es más bien una filosofía que limitarlo exclusivamente a la práctica en sí. Entonces, dentro de estas comunidades, lo que teníamos que tener en cuenta es que es casi afecta, imprime todo su nivel de vida. Todo, o sea, y esto que estamos viendo acá y que hemos hablado, doctor Olaya, de alguna manera a veces podría salirse de control si no está en una comunidad. O sea, la comunidad es como una manera en que todos lo viven armónicamente, pero si una persona no tiene la capacidad o la posibilidad de entrar a una comunidad porque no sabe, porque se le margina, podría terminar haciéndose daño a sí mismo, cometiendo un delito. ¿Algo Claro así? que sí, o bien porque la comunidad no existe. Pensemos en el caso del fruterismo, que es otro trastorno parafílico, de aquellas personas que gustan de rozar sus genitales con otras personas sin el consentimiento de aquellas. Una circunstancia bastante usual en el transporte público, sobre todo en Transmilenio, y eso generó un movimiento sobre el uso de las sillas y los vagones y etcétera. Entonces, por supuesto, puede salirse de control. Muchas de estas personas ya han cometido estas conductas de manera reiterada y por lo tanto ya son un problema y deberían ser abordadas no tanto desde lo penal, porque esa es una situación importante. Este es un tema de salud mental, ¿sí?, que si bien es cierto, tiene influencias, tiene implicaciones penales, no se resuelve por la vía penal, sino que debe atenderse por otros mecanismos. Doctor, hemos hablado de dominantes y sumisos. ¿Qué hay más en el mundo? ¿Dominantes o sumisos? ¿Y cómo se llega a ser sumiso y cómo se llega a ser dominante? Pues yo creo que al final se equilibran las cuentas y tiene que haber más o menos de lo mismo. Uno podría pensar que sumisos hay menos y lo que más gusta es dominantes, pero yo creo que en el fondo podría ser incluso la tendencia un poco al contrario. Sí, y hay mucha gente que dice, bueno, yo soy sumiso o yo soy dominante. ¿Por qué creen ustedes dos, una pregunta para los dos, que alguien llega a ser sumiso o dominante? ¿Es algo que es biológico o es algo que es una elección personal? Yo pensaría que es una elección personal, ¿sí? Y ese rol, y ojo con esto, ese rol puede estar circunscrito única y exclusivamente al momento de la interacción sexual, porque hay casos de personas que son los mega ejecutivos, son personas de plena autoridad, pero cuando están en la intimidad, en el juego, en la dinámica del BDSM, en realidad son sumisos. Increíble. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, pero además hay que tener en cuenta que uno no coge un rol y se adhiere a él para siempre. Hay muchas veces que una persona puede ser sumisa porque le gusta que la otra pareja obtenga más placer, pero que eso se puede intercambiar. No quiere decir que yo elijo ser sumiso y siempre voy a ser sumiso. No, uno puede ir cambiando perfectamente. Bueno, este ha sido un programa especial de Más Allá sobre esto, porque nos ha gustado el tema. Muchas gracias, doctor Olaya, por estar aquí. Siempre un gusto, Esteban. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vallejo, Muchas por estar gracias. en Más Allá. Muchas gracias. Y gracias a la guía Cereza por darnos estas cosas que aquí los de camarógrafos se quieren llevar a la casa, pero no los voy a dejar. Y un abrazo grandísimo a todos y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.